Hola, bienvenidos a esta edición de la serie Developer Experiences. Hoy voy a hablar de la experiencia Clone and Run que nos permite obtener el uso de Docker. En particular, esta experiencia tiene que ver justamente con el escenario cuando empezamos a trabajar en un nuevo proyecto. Muchas veces ocurre que hasta que podemos empezar a trabajar, propiamente dicho, tenemos que andar instalando un montón de cuestiones y haciendo todo un setup de nuestro ambiente que nos lleva mucho más de lo que quisiéramos o mucho más de lo que podría ser idealmente la situación. A partir del uso de Docker, eso se simplifica mucho, porque uno podría apuntar a tener una experiencia del tipo git clone, Docker run directamente y que justamente Docker nos simplifique todo este trabajo. Yo me clono el repositorio y dentro del repositorio tengo una configuración Docker que automáticamente me genera todo lo que yo necesito. Eso hace que yo en mi host tenga solamente que tener instalado Git y Docker y eventualmente mi editor de preferencia. Voy a explicar un poquito más en detalle a qué me refiero con esto. Porque dependiendo de la tecnología con la que estemos trabajando, podemos tener dos escenarios levemente distintos. El primer escenario es cuando yo en mi host voy a tener el runtime con el cual voy a trabajar, el IDE, que siempre va a ser parte de mi host, porque en general cuando trabajamos con Docker vamos a trabajar con cosas que son headless, que no tienen interfaz de usuario visual, ¿no? Que no tienen ventanitas, por así decirlo. ¿Sí? Y en general los IDE justamente tienen ventanita, salvo que trabajemos con algo del estilo V o Emacs o cosas por el estilo. Si trabajamos con algo tipo IntelliJ, Visual Studio Code, etcétera, tenemos un entorno de ventanitas. Eso en general sí va a estar instalado en nuestro host, ¿sí? Y después lo que vamos a manejar muchas veces con Docker son los servicios de los cuales depende nuestra aplicación, ¿sí? Como por ejemplo podría ser la base de datos o un caché o cosas por el estilo que en un esquema de desarrollo tradicional yo tendría que instalar en mi host, ¿sí? A partir de utilizar Docker yo puedo poner esas cosas dentro de un contenedor Docker y simplifico la instalación. Yendo a concreto, suponiendo que yo estoy trabajando con una aplicación Java que utiliza MySQL y Redis, yo lo que haría sería instalarme el Java SDK, el runtime, compilador y demás herramientas en mi host, que en general cuando uno trabaja con Java eso es un único instalable, ¿sí? Y me instalaría mi IDE para trabajar con Java, típicamente un IntelliJ, ¿sí? Y después, tanto Redis como MySQL, que son dependencias, que son servicios que mi aplicación necesita, los dejaría dentro de Docker. Escribiría tal vez una configuración de Docker Compose, ¿sí? Entonces cuando corro mi aplicación, levanto esa configuración Docker y listo. Simplemente tuve que instalarme Java, mi IDE y Docker, ninguna otra cosa. Lo mismo si después mi aplicación requiriera de otros servicios que podrían ser, por mencionar algo, tal vez incluso algún servicio que desarrolla otro equipo, también lo podría tener adentro de un contenedor corriendo en una configuración Docker, ¿sí? Un escenario levemente distinto es cuando yo trabajo con lenguajes que no tienen las características de Java que mantienen retrocompatibilidad entre versiones y demás, ¿sí? De repente me encuentro trabajando con algo que varía bastante entre versiones, ¿sí? Como puede ser el caso de Ruby o Python tal vez, ¿sí? En cuyo caso, típicamente lo que voy a hacer es meter el runtime también dentro de la configuración de Docker. Fíjense que en estos casos, tanto en Ruby como en Python, los propios lenguajes tienen herramientas para que uno logre cierto grado de aislamiento, lo cual denota de alguna forma ese conflicto que suele haber entre las distintas versiones de los lenguajes y las librerías que uno utiliza, ¿no? En el caso de Python, es común que utilice virtualenv
para cada proyecto que desarrolla. Y en el caso de Ruby, como uno puede que tenga que utilizar distintas versiones en distintos proyectos, existen herramientas como RVM, que nos permite ir cambiando la versión de Ruby que tenemos activa, lo mismo que el uso de distintos hemsets y demás. De vuelta, herramientas que nos permiten tener cierto grado de aislamiento entre los distintos proyectos. Eso hace que uno tal vez prefiere inclinarse a decir, mira, meto el runtime dentro de la configuración Docker y ya tengo el grado de aislamiento que me da el propio Docker. Entonces, en estos casos hay una vueltita de rosca más en la configuración de Docker, pero de vuelta apuntando a lo mismo. Yo hago un git clone y hago un Docker run, sin siquiera, en estos casos, instalarme el runtime, porque el runtime ya va a ser parte de mi configuración Docker. Lo que sí siempre va a quedar afuera es el IDE, que eso sí lo voy a instalar en mi host, ¿sí? Bajando a concreto en el caso de Ruby, yo lo que tendría sería, en mi host tendría RubyMine como IDE, tendría en Ruby, que sería el runtime que estaría utilizando en alguna versión particular, dentro de mi configuración de Compose, con MySQL y con Redis ahí adentro también. Un detalle interesante de esta configuración es que, claro, yo si bien voy a utilizar RubyMine en mi host, yo voy a querer que este RubyMine, cuando ejecute los tests o cuando yo haga debug de mi aplicación y demás, utilice este runtime de Ruby, ¿sí? Eso obviamente va a depender de las capacidades que tenga este IDE para trabajar con un runtime remoto, por así decirle. En el caso de RubyMine lo soporta perfectamente esto. A continuación lo voy a mostrar. Bueno, de hecho, estos son los dos modelos que quería compartir y ahora voy a hacer una pequeña demostración de cómo podría ser esto. Para eso voy a arrancar clonándome un repositorio. Git clone. Esto es una web API construida con Ruby. Entonces, acabo de clonarme el repositorio y ahora simplemente lo que voy a hacer es hacer un docker compose app -d para que levante todo el ambiente. Vemos que en este caso esto está levantando acá una base de datos y está levantando otra base de datos y está recreando un contenedor. Esto es porque en este caso en particular yo tengo mi aplicación que está hecha en Ruby, eso corre en un contenedor, y mi aplicación cuando corre los tests depende de una base de datos, eso es un contenedor, y cuando ejecuto la aplicación en modo desarrollo, eso utiliza otra base de datos que es otro contenedor. Esta es una configuración posible. Yo al haber corrido esto, sin tener que instalar Ruby, ni Postgres, ni nada, hice Docker Compose y ya levanté este entorno. Entonces, si queremos ver esta configuración de Compose, voy a hacer directamente un Docker Compose. Y vemos aquí, como les decía, esta configuración de Docker Compose tiene definidos 3 servicios, una base de datos, un testDB, que está basada en la imagen de Postgres con cierta configuración, otra DevDB, que también está basada en la imagen de Postgres con otra configuración, y un tercer servicio, que es mi aplicación, que está basada en una imagen que se crea a partir de este Dockerfile y que tiene cierta configuración aquí para que yo pueda trabajar en un modo interactivo con ese contenedor. Tiene también un montado de volumen, porque yo los archivos lo tengo en mi host, entonces lo que estoy haciendo es montando la carpeta dentro de /app como punto de montaje, exponiendo algunos puertos, seteando algunas variables de configuración de ese contenedor, ¿sí? Y declarando algunas dependencias. Entonces, si yo hago ahora un Docker Compose PS, veo que aquí tengo los 3 contenedores, ¿sí? Esto no está corriendo en la aplicación, tengamos presente eso. Esto tiene levantado el contenedor de la web app, ¿sí? Que básicamente levantó para que uno pueda trabajar en modo interactivo, pero no está ejecutando la aplicación, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es hacer un Docker Compose
exec, ¿sí? Quiero meterme al contenedor que se llama web app dentro de esa configuración de Docker Compose, y lo que quiero hacer ahí adentro es ejecutar bash, ¿sí? Entonces ahora sí estoy adentro de ese contenedor, ¿sí? Como estoy adentro de ese contenedor, obviamente tengo el mapeo de archivos, así que tengo aquí los archivos que necesito, ¿sí? Y si yo quisiera acá trabajar con esta aplicación, bueno, por ejemplo, algo que yo querría poder hacer es levantar la aplicación, ¿sí? Entonces voy a hacer acá un scriptcito para levantar la aplicación. Ahí está, un startup. Y esto, bueno, corre unas migrations, qué sé yo, y levanta la aplicación en el puerto 3000, ¿sí? Así que yo puedo ir y en mi host, ¿sí?, verificar que la aplicación está levantando. Eso directamente, esto es una web API, así que lo que voy a hacer simplemente es, que no se actualice nada, voy a tirar un curl a localhost 3000 y voy a verificar que ahí me contesta la API, ¿sí? Con lo cual verifico que la aplicación efectivamente está andando. Otra cosa que podría querer hacer es, bueno, correr los tests, ¿no? Entonces para eso tendría que hacer un rackend test bundle exec rake, y esto me corre los tests. De vuelta, todo dentro de mi configuración Docker sin tener que haber instalado en mi máquina nada más que Git y Docker, ¿sí? El último paso que puede ser interesante mostrar es, bueno, yo voy a trabajar en términos de ejecución, quiero ejecutar adentro del contenedor, pero en términos de edición podría trabajar adentro del contenedor con algún editor tipo V, tipo Emacs, tipo Nano, o tal vez quiera trabajar con algún editor visual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría querer utilizar Visual Studio Code, que lo voy a tener en mi host instalado, ¿no? Entonces levanto acá un Visual Studio Code, vamos a acomodarlo a la ventanita para que se vea la demo. Voy a venir acá, voy a tocar el archivo version, le voy a poner versión 36 y me voy a volver acá adentro y voy a correr de vuelta a la aplicación. Levanto la aplicación y desde afuera intento consumirla y veo que ahora me dice que es la versión 36, efectivamente. Espero que les haya resultado útil.